Iniciamos una emisión más de Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Daniel Rosas y estos los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos que Irán anuncia 60 días de tránsito gratis por el estrecho de Hormuz tras el levantamiento del bloqueo marítimo de Estados Unidos. En nuestro espacio de análisis, en el marco de las elecciones presidenciales en Colombia, le contamos de los logros económicos del gobierno de Gustavo Petro. Y en nuestro recorrido digital en China, el Foro de Davos de verano creará una nueva plataforma de diálogo económico global centrada en la innovación a gran escala. De eso y más hablamos hoy. El detalle de la información es el siguiente. La República Islámica de Irán anunció un periodo de 60 días de tránsito gratuito por el estrecho estratégico de Hormuz, luego de que Estados Unidos confirmara el levantamiento del bloqueo marítimo impuesto a puertos y zonas costeras iraníes desde abril pasado. La medida forma parte de los compromisos establecidos en el memorando de entendimiento suscrito entre Teherán y Washington tras meses de negociaciones indirectas. Las autoridades iraníes informaron que asumirán los costos operativos para facilitar el paso seguro de embarcaciones comerciales con el objetivo de restablecer plenamente los flujos marítimos y energéticos en la región. Mientras tanto, decenas de petroleros permanecen en la espera o a la espera de autorización para retomar sus rutas comerciales. El acuerdo contempla además el levantamiento gradual de sanciones, la liberación de activos iraníes congelados y nuevas iniciativas para impulsar la recuperación económica y la estabilidad regional. Por otro lado, como parte de sus esfuerzos por fortalecer la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola sostenible, China impulsa innovadores proyectos de transformación territorial en la región autónoma de Uigur, en Xinjiang. Uno de los casos más destacados se desarrolla en la ciudad de Kunyu, donde modernas tecnologías de riego han permitido convertir extensas áreas desérticas en tierras aptas para la producción agrícola. El sistema utiliza equipos de riego inteligente de pivote central, cuyos amplios brazos distribuyen agua de manera automatizada sobre grandes superficies de cultivo. El recurso hídrico proviene de las montañas Kunlun y es sometido a procesos de filtración para garantizar un funcionamiento eficiente y continuo de la infraestructura. Además, la plataforma tecnológica incorpora mecanismos de gestión automatizada, capaces de ajustar el suministro de agua según las necesidades específicas de cada etapa del crecimiento del trigo. Esta innovación permite optimizar recursos, elevar la productividad y reducir la intervención humana, demostrando cómo el desarrollo científico puede contribuir a enfrentar los desafíos de los entornos más áridos y potenciar la producción agrícola sostenible. Le platico ahora que el quinto Foro Internacional de Inversiones de Tashkent consolidó a Uzbekistán como uno de los principales polos emergentes de desarrollo económico en Asia Central. Veamos los detalles en el siguiente material. Durante 3 jornadas, la capital uzbeca reunió a miles de inversionistas, empresarios y representantes gubernamentales de más de un centenar de países, con el propósito de fortalecer la cooperación económica, promover nuevas alianzas estratégicas e impulsar proyectos de gran escala. El encuentro reflejó el creciente interés internacional por una nación que avanza en la diversificación de su economía y en la modernización de sectores clave. Autoridades y actores empresariales destacaron que Uzbekistán busca posicionarse como un socio confiable para las inversiones productivas, promoviendo iniciativas vinculadas a infraestructura, tecnología, industria, energía y servicios financieros. No hablamos solo de proyectos a gran escala, también observamos un creciente interés por parte de pequeñas y medianas empresas chinas que están entrando activamente en el mercado uzbeco. El régimen de exención de visados que introdujimos para los ciudadanos chinos sin duda ha ayudado a acelerar este proceso y ha fomentado una mayor actividad inversora. Las cifras de inversión extranjera evidencian esta tendencia. Durante 2025, el país captó más de 43.000 millones de dólares en capital internacional, registrando un importante crecimiento respecto al año anterior. Entre los principales socios destaca China, cuyas empresas han ampliado su presencia en áreas estratégicas como la manufactura, el transporte, la construcción y las energías renovables.
Hemos estado activos en esta región durante décadas. Solo en Uzbekistán invertimos cerca de 1.000 millones de euros cada año en infraestructura, en el sector financiero y en el sector empresarial. Ha sido un clima de inversiones en crecimiento y muy exitoso para nosotros. Asimismo, organismos multilaterales y entidades financieras internacionales continúan respaldando proyectos destinados a fortalecer el desarrollo económico y social de la nación. Representantes del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo resaltaron la estabilidad del clima de negocios y el potencial de crecimiento del país. En un contexto global, marcado por la incertidumbre económica, Uzbekistán apuesta por fortalecer su papel como puente entre Asia, Europa y Medio Oriente, impulsando una integración regional basada en la cooperación, la conectividad y el desarrollo compartido entre los pueblos. Le cuento ahora que la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó un histórico paquete de 176 reformas orientadas a dinamizar, flexibilizar y descentralizar la economía nacional. Esta estrategia surge como una medida indispensable para afrontar una crisis agravada a niveles extremos por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense, que incluye restricciones severas al suministro de petróleo y sanciones comerciales. El presidente Miguel Díaz-Canel subrayó la urgencia de estas decisiones al señalar que el país atraviesa sus horas más complejas del siglo, impulsando así transformaciones estructurales para generar riqueza nacional sin renunciar a sus principios sociales. El abanico de medidas aprobadas abarca desde una reforma integral de los salarios estatales y una mayor autonomía hasta cambios profundos en las formas de propiedad y el sistema financiero, contemplando incluso la posible creación de una banca privada bajo la supervisión del Banco Central. A 100 días de la llegada de José Antonio Kast a la presidencia de Chile, crecen los cuestionamientos sobre el cumplimiento de las principales promesas de su gobierno. El aumento del costo de vida, las dificultades para avanzar en materia de seguridad y los limitados recursos de su política migratoria han impactado su popularidad. Mientras el Ejecutivo ajusta sus previsiones económicas y defiende sus medidas de austeridad, diversos sectores expresan preocupación por la brecha entre las expectativas generadas durante la campaña y la realidad que enfrenta hoy la población chilena. Veamos las declaraciones. Siento que igual estamos retrocediendo en varias cosas. No suelo hablar mucho de política, la verdad, pero viéndolo en avance, no han cumplido para nada mi expectativa y la verdad él no me representa. Y con respecto al crecimiento, ellos están hablando de un 3%, pero los estudios y las últimas encuestas, todos hablan de un 1.5%, así que mucho más bajo de lo que ellos habían prometido. Las personas medianamente informadas sabíamos que no se podían expulsar 300.000 inmigrantes en un periodo corto de tiempo, ni tampoco en un periodo largo de tiempo. Sabemos que eso no se puede, las personas que somos medianamente informadas, siempre lo supimos. Momento de hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy, pero no se vaya. Al volver, como parte de nuestro espacio de análisis, hablaremos de que en el marco de las elecciones presidenciales de Colombia, pues le contaremos los logros económicos que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro. Volvemos con todo el análisis, no se vaya. Imágenes de Colombia, y es que en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de ese país, visibilizaremos la Colombia que deja el gobierno de Gustavo Petro, un gobierno que se caracterizó por una diversidad de logros, como reformas orientadas a mejorar las condiciones laborales y la implementación del salario mínimo vital, aunque sus logros se han plasmado en diversas áreas. Vamos a ver detalles.
el gobierno fortaleció la Bolsa de Colombia, misma que cerró 2025 como una de las más rentables del mundo. Aunado a esto, se movilizaron más de 4,1 billones de pesos en financiamiento para leasing, modernización e inversión productiva. Se beneficiaron directamente más de 66.000 micro, pequeñas y medianas empresas. Por su parte, aumentó la inversión en la educación pública. Se amplió la cobertura en primera infancia y educación superior. Se impulsaron proyectos de infraestructura. Se impulsaron proyectos de conectividad digital y mejoramiento de vías rurales. Se incrementó el presupuesto en salud y se avanzó en la transición hacia energías limpias, aumentando su participación en la matriz energética y reduciendo tarifas en algunas regiones. En otros términos económicos, para 2025, Bancolombia calculó que el Producto Interno Bruto fue del 2,9%. A su vez, el Producto Interno Bruto avanzó 2,2% entre enero y marzo de 2026, comparado con el mismo trimestre de 2025, y de las actividades que aportaron más al desempeño destacaron la administración pública y servicios sociales, comercio, transporte, alojamiento y manufacturas, también con 2,9%, y sectores como agricultura y construcción mostraron caídas anuales. Y en términos anuales, la inflación se ubicó en 5,29% para febrero de 2026, prácticamente idéntica al 5,28% de febrero de 2025. Y la inflación de alimentos bajó de 25,57% en 2022 a 6,27% en marzo de 2026. Los logros económicos han sido resaltados por diferentes entes, como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que indicó que la economía nacional ha crecido 13,6% durante el gobierno de Petro y creció 2,2% durante el primer trimestre de 2026. Y para este año, el Banco de la República prevé que la economía crecerá un 2,4%. Más allá de los números macroeconómicos, dentro de los resultados históricos en estos últimos 4 años, encontramos la victoria del campesinado colombiano. Mire. Durante la administración del presidente Gustavo Petro, el campesinado colombiano alcanzó su más grande conquista en años, y esta ha sido la adquisición y formalización de más de 2,5 millones de hectáreas de tierras, lo que representa un hito estructural para el sector agrario, pues este avance responde a una demanda histórica de las comunidades rurales. Este rubro creció 8% en 2024, su mejor cifra en 46 años, mientras que para el 2025 registró un récord de 7,5 millones de toneladas de alimentos en mercados mayoristas de toda la nación, lo que generó solo en esta área 4,8 millones de empleos, según datos hasta enero de 2026, siendo este el nivel más alto para ese mes desde 2001. Mientras que más de 400.000 campesinos accedieron a formación y 350.000 certificaron sus saberes empíricos con el Servicio Nacional de Aprendizaje. La génesis de esta transformación radica en el fortalecimiento de la autogestión comunitaria mediante la constitución de 27 nuevas zonas de reserva campesina y los primeros territorios campesinos agroalimentarios. Y esto tiene que ver con que desde 2022, Colombia ha marcado un hito en su enfoque hacia los cultivos ilícitos, que en lugar de seguir la ruta de erradicación y persecución, el gobierno de Petro impulsa una política centrada en el desarrollo rural, la sustitución voluntaria de esos cultivos por cacao y café, los cuales están comenzando a ingresar al mercado exterior. Le cuento ahora que la pobreza monetaria en Colombia se redujo un 13% y la pobreza multidimensional un 23% desde el año 2022, según datos recién publicados por el Centro de Investigación estadounidense con el Nobel Joseph Stiglitz. Revisemos números. La incidencia de la pobreza multidimensional en Colombia se ubicó en 9,6% al cierre del 2025, con una caída de 1,6 puntos porcentuales respecto al 11,5 registrado en 2024, lo que permitió que cerca de 793.000 personas salieran de esta condición social. Esto fue considerado por el ente como el quinto año consecutivo de caída desde el pico pandémico de 2020, cuando el indicador llegó al 18,1%. Esta reducción de la pobreza se presentó tanto en zonas urbanas como rurales, ya que entre 2024 y 2025, 20 de los 32 departamentos redujeron la pobreza multidimensional rural, mostrándose los mayores descensos en Bichada, norte de Santander, Córdoba y Nariño. Según datos del presidente Gustavo Petro, en 2025, 2,6 millones de personas superaron la pobreza durante su administración y para marzo de 2026 la cifra alcanzó la cercanía de los 4 millones.
Otro dato a visibilizar es que la nación caribeña logró estar entre los 20 destinos turísticos más dinámicos del mundo, convirtiéndose en un motor clave para la transición productiva. Según datos oficiales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre agosto de 2022 y noviembre de 2025, la llegada de visitantes no residentes creció un 137% en comparación con el periodo gubernamental anterior, alcanzando más de 22 millones de personas. El turismo actúa como dinamizador directo de la economía por el agregado de servicios, lo que generó una variación al alza del PIB del 4,6% en actividades asociadas. El rubro de comercio, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, mientras las actividades de entretenimiento, recreación y otros servicios aumentaron 9,9%. Por su parte, el mandatario colombiano dio a conocer que se habría logrado equilibrar la balanza comercial con el turismo y para el cierre del año anterior recaudaron 11.000 millones de dólares en ese sector. Hasta el tercer trimestre del 2025, el país alcanzó los 31.652 millones de dólares en exportaciones de servicios turísticos, logrando un hito histórico. Por primera vez, las divisas generadas por el turismo superaron a las provenientes de renglones tradicionales como el carbón y el café. El hito más reciente del gobierno nacional ha sido avanzar en la transición energética en el proyecto Nereidas, que es la primera gran iniciativa para explotar energía geotérmica en alta entalpía. Según información proporcionada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el proyecto representará la primera gran iniciativa de exploración en lo concerniente a esta alternativa y permitirá avanzar en el aprovechamiento responsable de una fuente de energía limpia, de bajas emisiones de carbono y con disponibilidad constante y de largo plazo. Para conseguir esto, afirmó que se otorgó una sustracción parcial y condicionada del área de reserva forestal de Ley 2 por fuera de los parques nacionales naturales, seleccionada exclusivamente para actividades de exploración geotérmica, bajo estrictas medidas de protección ambiental, restauración ecológica y manejo del recurso hídrico. Y reiteró que la transición energética no significa flexibilizar la protección ambiental, sino que, por el contrario, los nuevos términos de referencia fortalecen las exigencias ambientales, climáticas y sociales que deberán cumplir los proyectos geotérmicos, donde se prohíbe la realización de dichos proyectos en páramos y áreas protegidas. Y luego de toda esta información vamos a hacer una segunda pausa en la emisión del día de hoy, pero al regreso, como parte de nuestro recorrido digital, hablaremos de China. El Foro de Davos de verano creará una nueva plataforma de diálogo económico global centrada en la innovación a gran escala. Volvemos con esta y más información. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Iniciamos ahora nuestro recorrido digital con la agencia de noticias CGTN en español, que reseña: el Foro de Davos de verano creará una nueva plataforma de diálogo económico global centrada en la innovación a gran escala. El evento se celebrará en Dalian del 23 al 25 de junio bajo el lema Innovación a gran escala y reunirá a más de 1.700 líderes políticos, empresariales y académicos de más de 90 países, con la participación de representantes de gobiernos y empresas de Europa y América Latina. De igual forma, el foro incluirá múltiples sesiones dedicadas a la aplicación tecnológica, la modernización industrial, los nuevos modelos de negocios y el desarrollo verde. En este sentido, el foro se presenta como un espacio abierto y equitativo entre economías con diferencias comerciales, donde los participantes pueden compartir experiencias prácticas sobre innovación y explorar vías de cooperación mutuamente beneficiosas que contribuyan a derribar las barreras comerciales. También es una oportunidad clave para que China y Europa encaucen sus relaciones comerciales hacia un modelo más equilibrado y sostenible. Avanzamos con el portal Swiss Info, que titula: convocan protestas en Yakarta al cumplirse una semana de manifestaciones anti-Prabowo. La concentración de hoy, organizada por el Consejo Ejecutivo Estudiantil de la Universidad
Trisakti reclama cambios en la gestión económica del país, abordar problemas como la corrupción y fortalecer el poder popular en la política. En el centro del descontento popular se encuentra el programa de comidas escolares gratuitas impulsado por Prabowo y rodeado de controversia por los altos costes y los numerosos casos de intoxicaciones alimentarias de alumnos registrados. Las protestas comenzaron el pasado día 12, cuando miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades del archipiélago para exigir al gobierno medidas que mejoren las condiciones de vida de la población. Por su parte, Actualidad RT nos presenta el siguiente titular: un país vetará el nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia por estas razones. De acuerdo con esa información, el primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, ha lanzado una advertencia contundente a Bruselas. Su país ejercerá su derecho al veto sobre el número 21 de paquetes de sanciones europeas contra Rusia, a menos que se introduzcan cambios significativos en su contenido, informan medios locales. Las razones principales, según explicó, son el posible impacto negativo sobre la economía búlgara y el desacuerdo con las sanciones impuestas al patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa rusa el lunes. La Unión Europea amplió su lista de restricciones añadiendo a 34 personas y 47 entidades vinculadas con el complejo militar industrial ruso, su flota de petroleros y gaseros, así como individuos involucrados en actividades políticas. Y para finalizar nuestro recorrido digital lo hacemos con la agencia de noticias Prensa Latina, que destaca: PIB de Nicaragua creció 6,1% en primer trimestre de 2026. Según un informe del Banco Central de Nicaragua, el resultado confirma que la actividad económica del país mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido al situar la tasa promedio anual en 5,8%. La entidad financiera señaló que en la serie desestacionalizada del Producto Interno Bruto trimestral, la economía registró un crecimiento de 0,5% respecto al cuarto trimestre de 2025. Las autoridades monetarias consideran que los resultados del primer trimestre reflejan la solidez de la actividad productiva nacional y la continuidad del dinamismo observado en los últimos periodos. Vamos ahora a revisar los indicadores petroleros. Al inicio de esta jornada, el West Texas Intermediate, el WTI, marcó un precio de $77.65 y esto representa un alza de $1.15. En el caso del barril del Brent de referencia en Europa, su precio se ubicó en $80.16, un alza de 31 céntimos. Finalmente, vamos a revisar el crudo promediado por la PEP. Le comento que se encuentra en $82.52. Finalizamos así Impacto Económico. Telesurtv.net es nuestro portal. Le invito a visitarlo y a mantenerse en la señal de Telesur. Mi nombre es Daniel Rosas. Nos vemos más adelante con más de Impacto Económico. Hasta entonces.